Dios los bendiga. Qué alegría que usted me permita entrar a su casa. Espero que usted, su familia, todos se encuentren muy bien. Les amamos en el amor del Señor y anhelamos y deseamos que usted esté bien y toda su familia. Un gran abrazo desde este lugar para usted y todos los suyos. Hoy nos volvemos a reunir a través de este medio. Y hoy nuevamente tenemos el desafío de honrar a Dios, de glorificarlo, de presentarnos delante de Él desde nuestras casas, prestando atención a la palabra de Dios. Y es que precisamente hoy quiero hablarle de eso, de los desafíos. Y tal vez para usted la palabra desafío tenga que ver con el concurso que se ha presentado en nuestro país por muchos años, el desafío de regiones o el desafío donde varias personas entran para competir en un programa allí, y a veces sale un ganador y otros van saliendo a medida que van participando. ¿Quiénes salen del desafío? Aquellos que no dan la medida o la talla de la competencia. Ellos van saliendo y se van quedando relegados atrás. Pues quiero decirle algo. Esta situación que a nosotros se nos está presentando en estos momentos se ha convertido en un desafío. Imagínese, para mí es un desafío poderle predicar a usted a través de este medio, mirando a una pantalla, mirando algo y no viéndolo a usted. Para mí es un desafío, pero en la vida uno debe saber cómo enfrentar los desafíos. Para mí es un desafío a veces predicar mientras que hay ruido y me encuentro al desafío. Uno podría decir, mejor rindámonos, no sigamos adelante con esto. Hagámoslo de otra manera, busquemos quién lo haga. Pero los desafíos hay que saber enfrentarlos. ¿Cómo se enfrenta un desafío? ¿Cómo nos enfrentamos a los desafíos que nos da la vida? ¿Cómo nos enfrentamos a este desafío que el COVID-19 ha traído a la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo nos enfrentamos a este tiempo de pandemia? ¿Cómo nos enfrentamos a estar confinados en casa? ¿Cómo nos enfrentamos a seguir nuestra vida? ¿Cómo nos enfrentamos a convivir 24 horas? Pero ¿cómo enfrentamos este desafío que ha traído el COVID-19 en esta época? ¿Cómo enfrentamos ese gran desafío para nosotros como seres humanos? Resulta y pasa que la palabra de Dios nos muestra a nosotros a dos personas que enfrentaron unos grandes desafíos. Y eran desafíos para su época y para su tiempo muy grandes, muy grandes. Hoy, cuando alguien tiene síntomas del COVID, llama a emergencias, llama al 123, tiene que ir a urgencias, tiene que ir a presentarse. Y allí en ese lugar, pues la persona lo examinan, lo miran y hay salud. Y hay un hospital, y hay unas urgencias, y hay, medicinas. Pero de las personas que les voy a hablar, enfrentaron un desafío muy grande, un desafío muy tremendo que tenía que ver también con la salud. Y resulta que en la época de ellos no había la ciencia o la tecnología que hay hoy en día. Y entonces esto los llevaba a ellos a buscar salud de muchas maneras, pero el desafío más grande era saber dónde buscar respuesta a ese problema que se les estaba presentando. Así que voy a invitarlo a que vaya conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo número 5, del versículo 21 en adelante, para que miremos cómo la palabra de Dios nos enseña cómo enfrentar los desafíos. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21. Recuerde, Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Y présteme atención a la lectura que voy a hacer de este texto y no permita que nada lo distraiga en este día allí en su casa, porque todos los seres humanos necesitamos saber cómo enfrentar los desafíos. Dice así el Evangelio según San Marcos, desde el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija
está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron desde casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Leí hasta el versículo 43. Aquí, en este texto de la palabra de Dios que el evangelista Marcos nos narra, bueno, y también está en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Lucas, parece que este fue un acontecimiento bien importante en la vida de los discípulos. Todos ellos escribieron este texto porque se dieron cuenta de algo, de la manera como un ser humano debe enfrentar los desafíos. Y aquí, leyendo este texto, encontramos que dos personas vinieron a Jesús. Uno era Jairo, el principal de la sinagoga. Qué desafío para Jairo acercarse a buscar a Jesús, siendo un líder religioso y no siendo cualquiera, siendo el principal de la sinagoga. Era un desafío para él llegar ante Jesús, porque ¿qué iba a decir la gente? ¿Qué iban a pensar los demás? Oiga, ¿cómo así que nuestro líder viene a buscar a Jesús? ¿Cómo así que nuestro líder viene a postrarse ante él, ante Jesús? Pero es que cuando hay desafíos, ¿y cuál era el desafío que estaba afrontando Jairo? No dejar morir a su hija. Porque el texto nos relata que la hija de Jairo estaba muy enferma. Y apenas Jairo supo que Jesús llegó a su ciudad, se fue a buscarlo. Y no solo fue a buscarlo, fue y se postró ante él. Y eso es lo primero que usted y yo debemos hacer cuando se nos presentan desafíos a nosotros. ¿Y cómo enfrentamos un desafío? Lo enfrentamos postrándonos ante Jesús. Usted me dirá: pastor, pero yo llevo rogándole, pidiéndole, hablando con Dios, orando. Pero yo quiero que entienda algo. La situación de Jairo era un gran desafío.
O era dejar que su hija muriera, en casa, porque qué pena salir a buscar a Jesús. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a pensar las personas? Pero, ¿qué vale más, el amor que tengo por mi familia o el qué dirán? Y resulta que Jairo toma una gran decisión frente al desafío que se le presentó a él en ese momento. ¿Y cuál fue el desafío que se le presentó a él? Ir a donde estaba Jesús, públicamente. Todo el mundo lo iba a mirar, todo el mundo lo iba a ver. Pero a Jairo no le interesó eso. A Jairo no le interesó su posición, no le interesó su rango, su prestigio, a él no le interesó nada de eso. Él vio que tenía una gran necesidad, que tenía un gran problema. Y frente a este gran problema, ¿sabe qué hizo? Fue y se postró públicamente ante Jesús. No sé si usted le alcanzó a poner cuidado al texto que leímos, pero dice que y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Se postró y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y sabe, siempre frente a cualquier desafío que nos presenta la vida, porque la vida nos presenta muchos desafíos, lo primero que usted y yo debemos hacer es postrarnos a los pies de Jesús. Postrarnos. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestro prestigio? ¿Será que vale más el qué dirán que postrarnos ante Dios? Tal vez usted escucha a la gente hablando de una cosa, hablando de la otra, escuchando esto, escuchando aquello, y la gente está que busca soluciones por todo lado. Pero lo mejor que puede hacer el ser humano es postrarse ante los pies de Cristo, postrarse ante los pies de Jesús, postrarse ante aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, frente a aquel que tiene el poder de arreglar cualquier problema. Pero la actitud al acercarnos a Jesús tiene que ser una buena actitud. Tiene que ser una actitud de rendirnos ante Dios. Porque es que hay gente que se acerca a Jesús, pero no se postra ante Él. Hay gente que viene a Jesús pensando que Jesús es un milagrero. Hay gente que se acerca a Jesús con su actitud arrogante, diciéndole: necesito que hagas esto, necesito que hagas aquello, y bueno, ¿cuándo me lo vas a resolver? Pero no entendemos quién es Jesús. Y si algo necesitamos entender frente a los desafíos de la vida es que Jesús es el que tiene el poder de ayudarnos, es el que tiene el poder de cambiar cualquier situación. Jesús es el que tiene el poder de cambiarlo todo, de arreglarlo todo, de sanar cualquier enfermedad. Pero como seres humanos tenemos que aprender a postrarnos ante Él. Postrarnos, rendirnos. Dejar nuestra posición, nuestro prestigio a un lado. Deshacernos de todo aquello que impida que realmente nos vayamos ante Dios, nos inclinemos ante Él, nos humillemos ante Él y le pidamos ayuda porque no sabemos qué hacer. Yo me imagino a Jairo en esa situación tan difícil. Nuestra hija Sara, hubo un tiempo cuando estábamos en una ciudad de Girardot, ella estaba enferma y fueron varios fines de semana yendo a emergencias a diferentes lugares porque se enfermó de un momento a otro y no sabíamos qué era, y eso es muy doloroso para un padre de familia, ver a sus hijos enfermos. Pero lo mejor que nosotros podemos hacer frente a toda crisis, frente a todo problema, frente a toda circunstancia difícil, frente a cualquier desafío que nos presente la vida es postrarnos a los pies de Jesucristo y rogarle, clamarle, decirle: por favor, ayúdame. Pero hacerlo con la actitud correcta, humillándonos, postrándonos ante Él, pidiéndole que nos ayude, suplicándole que haga algo a favor de nosotros. La Biblia dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Y yo sé que aunque estamos en un tiempo de confinamiento en casa y no hemos podido reunirnos en un templo, usted puede aprender a postrarse allí en su casa. Tal vez usted nunca lo había hecho.
Tal vez usted pensaba que Dios se encontraba solo en el templo. Tal vez usted pensaba que usted tenía que ir a un lugar donde había más personas hablando, buscando de Dios para usted encontrarse con Dios. Pero lo que nos ha enseñado esta pandemia es que Dios está en todo lugar. Que Dios está en nuestras casas. Que Dios está en nuestros hogares. Y que lo importante no es un lugar físico. Lo importante es la actitud de nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a buscar? Y si algo necesitamos es postrarnos a los pies de Él. ¿Tiene usted problemas? ¿Tiene usted dificultades? ¿Anda usted angustiado? ¿Anda usted desesperado? ¿Anda usted sin ver una solución? ¿Sabe por qué Jairo buscó a Jesús? Porque él sabía que solo Jesús podía hacer un milagro en ese momento. Él sabía que solo Jesús podía tener la respuesta para lo que él necesitaba. Tal vez usted haya pasado por problemas, circunstancias difíciles muchas veces. Tal vez usted no haya hallado respuesta a muchas cosas de la vida. Tal vez usted haya sido descalificado de algunos desafíos de la vida por no saber qué hacer. Pero Jairo se postró a los pies de Jesús. Le rogaba, le clamaba sin importar su posición, su prestigio. Él lo único que hizo fue ir a buscar a Jesús. Y lo invito para que usted también se postre a los pies de Jesús. Allí en casa donde está. A que usted se postre y le sea sincero a Dios y que usted le pueda abrir su corazón a Dios y le pueda decir: Señor, ya no sé qué hacer. No sé qué hacer con este problema. No sé qué hacer porque no tengo empleo. No sé qué hacer porque me echaron de mi empresa. No sé qué hacer, Señor, porque me sacaron, porque he pasado hojas de vida y no me llaman. No sé qué hacer. Y que usted pueda postrarse y decirle al Señor su necesidad. Pero humíllese ante el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por favor, ríndase ante Dios y permita que Dios le ayude en medio de esta situación. Lo curioso de este texto bíblico es que mientras que Jairo le está clamando, le está rogando al Señor, el Señor toma la decisión de ir a casa de Jairo. La Biblia nos dice que Jesús se levantó, dice el versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y allí es donde surge lo segundo que tenemos que hacer de cómo enfrentar una crisis, de cómo enfrentar un desafío. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a enfrentar ese desafío que la vida nos presenta? Y entonces aparece en escena una persona. Y esta persona sí que había sabido enfrentar un desafío largo en su vida. Esta persona sí que sabía cómo luchar frente a los desafíos de la vida. Y esta es una mujer. La Biblia no nos da el nombre de ella. Solo nos cuenta el contraste que aparece aquí entre un hombre que se llamaba Jairo, un alto dignatario de la sinagoga, que tenía una muy buena posición social, frente a una mujer que no aparece el nombre en la Biblia, que tal vez era una desconocida o era una mujer muy rechazada por la sociedad de esa época por la misma enfermedad que ella sufría, porque llevaba 12 años enferma. Dice así el texto: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Si algo me fascina de este texto de la palabra del Señor, es lo que sucedió con esta mujer. Imagínense,
Jairo está rogándole a Jesús que vaya a su casa a sanar a su hija, a tocarla y a sanarla para que viva, para que no muera. Y Jesús arranca, la multitud aprieta a Jesús, la multitud rodea a Jesús, se van con Jesús todos ellos y la gente simplemente se acercaba para ver un espectáculo. Toda la gente lo rodeaba, la Biblia dice que lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, 12 años. Yo no sé cuánto más nos vaya a tocar a nosotros vivir en confinamiento. No sé por cuánto tiempo nos vaya a tocar seguir utilizando el tapabocas cuando salimos a la calle. Y algunos ven esto como algo malo, como una prueba muy difícil, como un desafío muy grande, como algo que es muy doloroso. Pero quiero decirle algo, esta mujer llevaba 12 años padeciendo de una enfermedad, enfrentando un desafío. ¿Y qué desafíos son las enfermedades? ¿Qué desafío tan grande es la cuestión de salud cuando no hay una solución médica, cuando no hay una solución humana? Eso sí es un gran desafío. Porque la Biblia nos cuenta que esta mujer había gastado mucho dinero, todo lo que tenía lo había gastado intentando buscar una solución para su enfermedad. La enfermedad de ella consistía en un flujo de sangre. Lo más probable es que ella ya fuera anémica, que estuviera muy enferma, muy débil. Y el desafío que se le presentaba a ella era que en la cultura judía, una persona que sangraba o que tenía una herida abierta era una persona que se llamaba inmunda. Era una persona que no podía estar con las demás personas, alejada de la sociedad. Pero esta mujer, dice la Biblia, que ella enfrentó este desafío de la mejor manera. ¿Y cuál fue? Que ella tocó a Jesús. Y usted de pronto dirá, bueno, ¿y qué especial tiene eso? Pues resulta que el evangelista Marcos o Mateo o Lucas nos hablan que la gente estaba amontonada alrededor de Jesús. Pero resulta que nadie experimentaba nada. Porque la gente solo se acercaba a Jesús para ser un espectador, para ver qué hacía. Tal vez había enfermos, había mucha gente mal alrededor de él, tocándolo, allí apretujándolo, todo el mundo alrededor. Ah, mira, ahí viene el sanador, ahí viene el que hace milagros, ahí viene. Pero ninguno de ellos experimentaba nada. Pero esta mujer, dice la Biblia que cuando oyó hablar de Jesús, oh, qué hermoso. Cuando oyó hablar de Jesús, ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y esta mujer se acercó para tocar a Jesús. Y eso es lo segundo que usted y yo tenemos que aprender a hacer. Porque es que es muy fácil hablarle a Jesús. Es muy fácil hacer lo que otros hacen. Es muy fácil cuando íbamos al templo y dentro del templo usted veía que Dios tocaba a alguien, usted decía tan bonito que Dios toca a esa persona, tan chévere, oh qué bonito que Dios está acá en este lugar y es algo hermoso, maravilloso. Pero yo he conocido personas que han ido a una iglesia donde Dios hace milagros, donde Dios está haciendo cosas y ellos salen como si nada. Como si nada. Porque es que si algo sucedió con esta mujer al enfrentar este desafío es que ella nunca dejó de luchar para recobrar su salud. Nunca. ¿Cuántos años llevaba luchando? ¿Cuántos años? 12. 12 años. Gastando todo lo que tenía, invirtiendo, yendo a un médico, yendo al otro, yendo aquí, yendo allá, que este remedio, que esta solución, que esto, que aquello, en lo que limitadamente había en esa época. Y esta mujer había hecho todo lo posible humanamente, pero su enfermedad seguía. Pero cuando ella oyó hablar de Jesús, cuando ella supo que Jesús, el que resucitaba muertos, el que había liberado al endemoniado del texto anterior, porque tal vez su fama se extendía de Jesús y muchos habían hablado de Jesús y muchos decían, ahí viene el que le abre los ojos al ciego, ahí viene el que hace milagros, ahí viene el que levanta paralíticos, ahí viene el que levanta muertos, ahí viene el sanador, ahí viene. Ella dijo,
si tan solamente yo lo toco, si tan solamente toco el borde de su manto, sé que voy a ser salva. Y sabe, tocar a Jesús es eso. Tocar a Jesús es acercarnos con tanta fe en Él que en el momento en que nos acerquemos a Él, nosotros lo toquemos. ¿Sí? No sé si usted notó que en este texto bíblico se habla es que la mujer fue la que tocó a Jesús, no Jesús tocando a la enferma. Porque mucha gente espera eso, que Jesús se aparezca, venga a su vida y haya una aparición sobrenatural y lo toque. Lo tremendo es que en este texto no se nos dice que Jesús fue el que tocó a la mujer. Antes Jesús sí llevaba su camino. Imagínense a Jesús caminando, yendo a la casa de Jairo, escuchando a Jairo sollozar, triste. Vamos, Señor, acompáñame a mi casa, vamos, sígueme. Y llega un momento a otro y esta mujer, que estaba bastante débil, bastante enferma, porque llevaba 12 años con un flujo de sangre, lo más probable es que se haya acercado por el piso entre la multitud y ella extendió su mano con fe. Extendió su mano con fe para tocar a Jesús, para tocar el borde de su manto, porque tal vez era lo único que podía tocar, pero la fe de ella alcanzaba para que el borde del manto de Jesús produjera sanidad, porque ella entendía algo: en Jesús hay poder, en Jesús hay vida, en Jesús hay restauración, en Jesús está todo lo que necesitamos. Jesús es el que puede ayudarme, porque Jesús es el médico de médicos, es el sanador de sanadores. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es quien puede darme vida y vida abundante. Así que yo voy a ir a tocarlo. Pero ¿qué había allí detrás de todo esto? Fe. Y esa es la manera en que debemos tocar a Jesús. Debemos acercarnos a tocar a Jesús con fe. Porque sí, hoy en día todo el mundo ora y mucha gente ora, pero hay gente que ora sin fe. Yo le pedí a Dios trabajo, pero yo sé que la situación está muy difícil. Sí, yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude, pero no sé, eso está muy difícil, eso no. Y sí, tal vez tú oras, pero si estás orando sin fe, no estás tocando a Jesús. Porque la Biblia dice que muchos rodeaban a Jesús, que muchos lo apretujaban, pero ninguno de ellos recibió un milagro. Solo esta mujer recibió el milagro. Así que cuando tú te postres ante Jesús, cuando tú te humilles ante Él, hazlo con fe. Hazlo con fe. Sabiendo que Jesús puede hacer cualquier milagro. Sabiendo que de Jesús sale poder. Salió, Jesús se volteó y dijo: alguien me ha tocado. Sus discípulos se burlan. Me llama la atención cómo se le burlan, nos dice: Señor, pero todo el mundo te aprieta, todo el mundo te toca, y cómo así que alguien te ha tocado. Pero la Biblia dice que Jesús siguió mirando a ver quién lo había tocado. ¿Quién lo había tocado? Porque muchos lo apretaban, pero solo una mujer llena de fe lo tocó. Y entonces poder salió de Jesús. Si algo necesitamos nosotros en medio de esta pandemia, es el poder de Dios. Pero para que el poder de Dios venga a nuestra vida, para fortalecernos, para animarnos, para traer paz, para traer tranquilidad, para ayudarnos a vivir por encima de este desafío, es el poder de Jesucristo. El poder de Jesucristo es el único que puede ayudarnos a enfrentar este desafío y no perderlo. No perderlo. Y hay personas que lo han perdido. Y hay personas que están perdiendo este desafío, que se están desesperando, que están renegando contra Dios, que están renegando de su fe, que se han vuelto locos, que están saliendo a fiestas, haciendo locuras, haciendo cosas, porque ya no aguantan más este encierro. Pero usted y yo necesitamos del poder de Dios. Solo el poder de Dios puede fortalecernos. Solo el poder de Dios puede ayudarnos. Solo el poder de Dios puede darnos vida. Solo el poder de Dios puede sacarnos adelante de este problema. Solo el poder de Dios puede glorificarse en el cuerpo de nosotros
para ayudarnos. Porque si usted nota, el milagro en esta mujer fue en su cuerpo. Jesús se voltea y le dice, ¿quién me ha tocado? Y ella dice, Señor, fui yo, yo te toqué, perdón, no quería contaminarte. Jesús le dice, tranquila hija, tu fe te ha salvado. Tu fe en mí, en Jesús. Tu fe, la fe que tú pusiste en el Hijo de Dios, esa fue la que te salvó. Y si necesitamos salir de esta situación, la única manera es poniendo nuestra fe en Jesucristo, depositando toda nuestra fe en Él. Y Él nos va a ayudar y Él nos va a sacar adelante. Él nos va a dar vida y vida abundante. Así que acércate a Jesús, póstrate ante Él, pero acércate para tocarlo con fe. Tu fe puede hacer que el milagro que tú esperas venga a tu vida. ¿Tu fe en quién? En Jesús. No tu fe en ti mismo, no tu fe en que te vas a sanar algún día, no tu fe en que tu problema se va a solucionar, que el gobierno te va a arreglar el problema, no. Es la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el dador de la vida. Es tu fe en Cristo, es tu fe en el dador de la vida. Acércate con fe a Él. Acércate con fe a Jesús. Acércate, tócalo a través de la fe. Acércate con tanta fe que el milagro pueda venir a tu vida. Porque Jesús lo hizo y Él lo sigue haciendo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero ¿qué pasó con Jairo? Y ahora Jesús se detiene, Jesús se pone a hablar con esta mujer, Jesús empieza a mirar quién es. Yo me imagino a Jairo desesperado. Señor, apúrele que mi hija se está muriendo, apúrele, Señor, vamos, Señor, vamos. Y Jesús mirando, ¿quién? Y se pone a hablar con una mujer y se pone a decirle, hija, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, queda sana de tu azote. Y listo, se arregló la vida de esta mujer. Pero ¿y Jairo qué? Y la Biblia nos dice en el versículo 35 que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y aquí viene un desafío grandísimo. ¿Cómo enfrentar este desafío? El desafío de las voces que nos dicen, todo está perdido. ¿Cómo enfrentar el desafío de los que nos hablan y nos dicen, no, esto está grave, aquí no hay nada que hacer? Porque mientras que Jairo estaba esperando a Jesús, a que Jesús acabara de hablar con esta mujer, llegaron de casa de Jairo y le dijeron, Jairo, ya no moleste más, ya no moleste, ya no hay nada que hacer. Ya su hija está muriendo. Su hija está muerta, está más muerta que viva. Ella ya pasó al otro lado. Jairo, aquí el asunto está grave. Jairo, aquí ya no hay nada que hacer. Jairo, el problema está gravísimo. Jairo, grave. Pero dice la Biblia que Jesús, oyendo lo que le hablaban a él, dice la Biblia que Jesús, oyendo lo que la gente le decía a Jairo, le dijo, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente, no temas, Jairo, no temas. Y esta tercera forma de enfrentar un desafío es escuchar a Jesús. Présteme atención, por favor, o escúcheme. Porque hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es algo involuntario, todos estamos oyendo. Tal vez usted está oyendo el ruido que hay acá en la calle, en los diferentes lugares. Tal vez usted está oyendo la olla, está oyendo muchas cosas, pero escuchar es prestar atención. Escuchar es prestar atención a lo que está diciendo Jesús. Porque vinieron de casa de Jairo y le dijeron, Jairo, tu hija ha muerto. Ya no hay nada que hacer, no molestes. Y tal vez usted diga, oiga, eso parece mi situación. Yo me siento así, yo siento que para mí todo ha muerto, todo se ha acabado. ¿Que para qué sigo molestando a Dios? ¿Para qué sigo yendo ante Dios? ¿Para qué le sigo diciendo, Dios, ayúdame?
Pues quiero decirle algo. Necesitamos escuchar a Jesús, porque Jesús tiene la última palabra. Jesús tiene la última palabra. Nadie más tiene la última palabra sino Jesús. Solo Jesús tiene la última palabra frente a los problemas, frente a los desafíos, frente a las crisis, frente al COVID-19. Solo Jesús tiene la última palabra. Solo Jesús tiene la última palabra. Solo Jesús tiene la última palabra. La última palabra no la tiene el presidente. La última palabra no la tienen las circunstancias. La última palabra no la tiene China, no la tiene Estados Unidos, no la tiene el Reino Unido, no la tiene Italia, no la tiene España, no la tiene Colombia. La última palabra solo la tiene Jesucristo. Solo Jesucristo tiene la última palabra. Solo Jesucristo puede traer vida donde hay muerte. Solo Jesucristo puede resucitar lo que está muerto. Solo Jesucristo es capaz de cambiar las cosas con el poder de su palabra. Solo Cristo. Porque entonces viene a Jairo y le dice: no lo molestes más. Yo no me imagino a Jairo escuchando esas noticias, triste, acongojado, decaído, desanimado, tal vez con todo en el piso, tal vez rendido allí, perdiendo la fe en ese instante en que llegan esas palabras a su vida, esas palabras de que todo está perdido, de que ya no hay solución. Yo me imagino cómo había de pronto decaído en ese momento, pero qué hermoso poder escuchar las palabras de Jesús. Jesús le dice: Jairo, no temas. Jairo, no temas. Jairo, no temas. Jairo, no temas. Cree solamente. Cree solamente. Y eso se lo digo a usted, mi querido hermano. No tema. No tema todo lo que estamos escuchando del COVID-19. No tema las malas noticias. No tema que la gente diga que ya todo se acabó, que la vida va a cambiar, que la vida va a ser diferente, que todo está perdido, que usted no va a volver a conseguir trabajo, que lo van a echar de donde vive. No tema, no tema, no tema. Crea solamente. Solamente crea en lo que dice la palabra de Dios. Solamente crea en las palabras de Jesús. Solamente crea, escuche, preste atención a lo que Jesús dice. Porque pueden haber muchas voces que nos digan: todo está perdido, todo está grave, ya esta situación nadie la va a cambiar. Y ese es uno de los más grandes desafíos. Afrontar cómo vamos a actuar frente a las malas noticias. Pero Jesús nos da la solución. No temas, cree solamente. Y entonces Jesús hace algo maravilloso. Dice que dejó a la multitud, a todos los espectadores, a todos los que estaban ahí simplemente por montón, y se lleva a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Se va con ellos, se va con Jairo, y Jesús llega a donde está la niña, a la casa de Jairo. Parece que se demoraron un poco todavía, pero llegan a la casa de Jairo, y al llegar a la casa de Jairo, Jesús dice: la niña no está muerta, sino duerme. ¡Wow! ¿Sabe qué hizo la gente? La gente no creyó a las palabras de Jesús. La gente empezó a reírse. Empezaron a burlarse de lo que decía Jesús. Y sabe, hoy en día mucha gente se burla de lo que dice Jesús. Mucha gente se burla de Jesús. Se burla de las palabras de Jesús. Mucha gente dice: ¡ay! Esos pastores están locos. Esos pastores hablan bobadas. Esa gente dice lo que se les inventa. La Biblia se escribió hace mucho tiempo, eso ya no es realidad. Y la gente se burla de lo que está escrito de la palabra de Dios. La gente se burla de las palabras de Jesús. Pues yo quiero decirle algo. No solo es postrarnos a los pies de Jesús. No solo es tocarlo con nuestra fe. Es escuchar las palabras de Jesús. Escuchar su voz. Porque solo Jesús tiene la última palabra frente a cualquier situación. Solo Jesucristo puede cambiar
la noche en día. Solo Jesús puede sacarnos adelante de esta pandemia. Solo Jesucristo puede salvarnos. Solo Jesucristo puede ayudarnos. Solo Jesucristo puede cambiar o transformar esto que estamos viviendo. Solo Jesucristo puede ayudarnos a sobrellevar este desafío de las malas noticias. De las malas noticias. ¿Sabe? Jesús se acerca a la niña, dice que sacó a todos los que se burlaron de él, entró con el papá, con la mamá, entró con sus 3 discípulos, y esto nos enseña algo, que en los desafíos usted tiene que acercarse a gente que tiene fe, tiene que acercarse a gente de fe. No toda la gente tiene fe, no todas las personas están llenas de fe. Si usted es de los que creen en que Jesús puede hacer milagros y puede ayudarle, pero usted se la pasa hablando con gente que no tiene fe, con gente que solo es negativa, con gente que solo se queja, con gente que anda grave, el asunto es que esa gente le va a robar su fe. A no ser que usted tenga una fe tan grande que los impacte a ellos y ellos terminen creyendo. Pero tenga cuidado con quién habla, tenga cuidado con qué escucha, tenga cuidado con quién usted se está relacionando en este tiempo. Tenga cuidado para que usted no se llene de temor, sino que usted pueda creer. Usted pueda creer. Tenga cuidado, porque Jesús entró con ellos, al resto lo sacó. Se acercó a la niña y le dijo: niña, a ti te digo, levántate. ¿Y sabe qué sucedió? La niña se levantó. La niña se puso en pie. Y la niña empezó a caminar y Jesús dijo: denle de comer. Yo no me imagino esa escena tan fenomenal. ¡Qué desafío! Cuando Jairo pudo haber pensado que había perdido el tiempo buscando a Jesús. Cuando Jairo de pronto pensó que otros estaban llevándose el tiempo de Jesús y que Jesús no iba a llegar a tiempo para ayudarlo, porque es que Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega en el momento indicado. Y es que la gente no tiene la última palabra. La última palabra siempre la tendrá Dios. La última palabra siempre la tendrá el Creador de todas las cosas. La última palabra solo Jesucristo la tiene. Y yo lo reto a usted a que enfrentemos este desafío postrados a los pies de Jesús. Que lo enfrentemos con fe para tocar al Maestro. Pero que la enfrentemos este desafío de las malas noticias escuchando a Jesús. Para no llenarnos de temor, sino para creer. Recuerde, Jesucristo tiene la última palabra. Jesucristo es el único que puede decidir qué pasa y qué no pasa. Acerquémonos a Él. Acerquémonos. Grandes desafíos. Tenemos un Dios más grande que ese desafío. Tenemos un Dios más poderoso. Tenemos un Dios que es la resurrección y la vida. Tenemos un Dios que es nuestro sanador. Tenemos un Dios que es nuestro ayudador. Tenemos un Dios que no nos dejará padecer más allá de lo que podamos resistir. Tenemos un Dios que escucha el clamor de su pueblo y que responde a ese clamor. ¿Sabe? Jesucristo está en su casa. Así como llegó a la casa de Jairo a sanar a su hija, Jesucristo hoy quiere llegar a tu casa. Hoy quiere llegar a tu familia y solo tú decides si lo dejas entrar. Solo tú decides si crees en Él, si pones tu fe en Él, si escuchas lo que Él dice y no oyes su palabra, sino la escuchas, le prestas atención. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Acércate a Jesús, acércate a Él y permítele a Él que traiga un milagro a tu hogar, a tu familia, a tu vida. Yo sé que de pronto hay muchos problemas, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no te va a abandonar. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Ciérralos y vamos a hablar con Él. Señor, en este día, Señor, a pesar de tanto ruido, a pesar de tantas distracciones, hoy queremos escuchar tu voz. Hoy queremos venir ante ti con fe para tocarte como lo hizo esta mujer. Hoy queremos, Señor, dejar de escuchar tantas voces y aprender a escuchar tu voz, Señor.
Ayúdanos a escuchar tu voz para que el miedo, el temor se vaya y podamos creer en lo que tú vas a hacer. Pero ayúdanos, Señor, a venir y postrarnos ante ti de todo nuestro ser. Que todo nuestro ser se pueda postrar ante ti. Que todo nuestro ser pueda rendirse ante ti, Señor. Que todo nuestro ser pueda humillarse ante ti sin importar la condición, sin importar la posición que nadie tenga, sin importar lo que los demás digan, sino solamente sabiendo, Señor, que tú eres el único que puede darnos vida y puedes darnos vida abundante. Señor Jesús, por favor, hoy entra a la casa de cada hijo tuyo. Hoy entra a esa familia que está desesperada, que no sabe cómo enfrentar este desafío. Hoy entra al hogar, a la familia de aquel que tiene un familiar enfermo. Hoy entra a la vida de aquel, Señor, que no te ha permitido entrar a su corazón. Hoy déjale a esa persona dejarte entrar. Hoy ayúdale a esa persona, Señor, a que reconozca que solo tú puedes traer vida y vida abundante. Hoy, Señor, venimos ante ti y te pedimos que de ti salga poder. Que de ti salga poder. Poder para dar vida, poder para resucitar, poder para hacer milagros, poder para sanar, poder, Señor, poder para traer ánimo, para traer nuevas fuerzas, poder que en el nombre de Jesús de Nazaret hoy salga poder de Dios, que hoy salga esa presencia del Espíritu Santo de Dios, porque tu palabra dice, Señor, que donde 2 o 3 en tu nombre estén, allí tú estás, y que donde tú estás, allí hay libertad. Y te pido que hoy derrames de tu poder sobre ese hombre, sobre esa mujer, sobre ese niño, sobre ese adolescente. Hoy trae ese poder tuyo que sana los hogares, que restaura los hogares, que trae el perdón. Hoy trae ese poder tuyo, Señor, que levanta el ánimo, que da fuerzas, que trae salvación, como lo hiciste con esta mujer y como lo hiciste con esta niña, Señor. Porque para el que cree, todo le es posible. Y hoy te pido que bendigas a tu hijo, a tu hija, y que lo llenes de una doble porción de tu espíritu allí, para seguir creyendo a pesar de las malas noticias que escuchemos. Ayúdanos a escucharte a ti, a prestar atención a tu palabra, a tu voz, que es mejor que oír malas noticias. Te pido que bendigas a cada hijo tuyo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios de la gloria. Amén y amén, Señor. Mi hermano, Dios los bendiga. Espero que hoy el poder de Dios haya venido sobre su hogar. Y recuerde, si usted quiere experimentar el poder de Dios, no se rinda. Siga adelante buscándolo. Y yo sé que Él va a tocarlo con su poder. Siga adelante escuchando a Dios para que el temor no llene nuestras vidas. Y no dejemos de postrarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único que puede ayudarnos en esta condición. Bendiciones y que Dios esté con usted.